Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, darle la bienvenida una vez más a estos tips especiales que estamos viendo cada vez que podemos, niñas. Muchas gracias a todos por asistir, por estar aquí en estos espacios. Recordarles una vez más que esto lo hace Comer Test, pues con el objetivo de poderles ampliar el conocimiento a estas personas que tienen sus emprendimientos o que quieren reforzar sus conocimientos y quieren avanzar en este mundo de lo que es la moda y la confección. Bueno, niñas, no siendo más, pues bienvenidas y recordarles que hoy vamos a ver algunos tips de cómo mejorar nuestra horma de pantalón. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Qué tenemos que hacer primeramente para lograrlo? Tener nuestros patrones, ¿sí? Bien sea el básico, bien sea el patrón que ya hemos desarrollado. Sin embargo, pues debemos tenerlo en físico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante que tengamos en nuestros moldes? Porque en algunas ocasiones he visto de que tenemos algunas dudas, sin embargo, no tenemos marcación en nuestros moldes. ¿Y eso qué hace? El hecho de que no tengamos la marcación en nuestros moldes, pues no sabemos bien por dónde guiarnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante que debemos tener en nuestros moldes? Lo más importante en un pantalón es la línea de aplome, la línea de centro, la línea guía o hilo de tela, ¿sí? Es supremamente importante, tanto en delantero como en posterior, ¿sí? Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque puede que lo único en lo que estemos fallando sea la caída del pantalón. Sí, es decir, cuando la persona lo viste, en toda esta zona queda perfecto, no se hacen arrugas, evitamos aquí la lineecita mariposa, en el posterior también todo queda bien. Sin embargo, cuando se está vistiendo, esta costura se nos viene hacia adelante. Entonces, eso no es, digamos, un error del patrón, eso es un error de esta lineecita. ¿Listo? Entonces, esta lineecita siempre debe estar bien escuadrada con nuestra línea de bota. Siempre, eso es algo importante, eso no es algo ahí que de encima y que vamos a hacerlo porque he visto a muchas personas que, ay, sí, cortan y no se fijan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mal escuadrada la línea de bota, ¿cierto? Digamos, me queda un lado más largo que el otro porque al momento de recortar no me fijé y se me olvidó marcar esta línea de aplome. Muchas personas la sacamos, yo soy una persona de ellas, que si esto no lo tiene el molde, ¿cierto? ¿Cómo se saca? Cojo uno la punta de costado con la punta de entrepierna por mitad y derechito arriba donde me salga, ¿sí? Lo voy doblando y donde me salga. Sin embargo, si esto está torcido, esta línea de aplome no me va a salir en el centro, me va a salir donde quiera. Y ese donde quiera significa que este pantalón me va a quedar con el costado torcido. Y ese es un error grave, ¿sí? No sé si les ha pasado, pero es uno de los errores más graves. En un pantalón, cualquiera dice, bueno, vuelvo y compro la tela y vuelvo y lo corto, ¿cierto? Si manejamos de forma industrial, en 500 pantalones, ¿qué decimos? Es mucha plata, ¿cierto? Entonces esas cosas son importantes. Uno de los primeros tips es línea de aplome bien marcada. ¿Listo? Bueno, ahora entonces vamos a ver. Casi siempre nuestras correcciones más grandes ocurren en los delanteros, por eso vamos a ver acá varias de las correcciones de los delanteros. Entonces, nosotros tenemos acá, vamos a marcar, ¿sí? Siempre que vayan a hacer correcciones, el molde original no lo dañen, no lo toquen, ¿sí? Ese moldecito ustedes cálquenlo. ¿Para qué? Para que después de hecha la corrección ustedes puedan comparar. O si en su defecto la corrección no fue la indicada, ustedes puedan volverla a hacer. Pero si dañamos el molde original, después es más difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcamos nuestro molde y pasamos nuestra línea de cadera. ¿Listo? Como estas correcciones, o sea, son tips, sí tenemos que pasar nuestra línea como es.
Listo. Entonces, una de las primeras cosas, ¿qué son? La línea mariposa, ¿cierto? ¿Qué es la línea mariposa? Y suele ocurrir mucho. Una línea, una arruguita que se nos hace en esta zona, ¿sí? En el largo de los cierres, casi siempre, o en los tiros delanteros, a veces todo bien, pero acá se hace una bolsa. Entonces, ¿qué debemos hacer? La pinza. Si lo están haciendo de forma personalizada, ponemos un alfilercito y miramos hacia dónde sale, ¿sí? Porque casi siempre la sacamos a la línea de cadera. Sin embargo, hay muchas formas de sacarlas y eso nos lo indica el cuerpo de la persona. Si lo estamos haciendo de forma industrial, a la línea de cadera. Perfecto. Si lo estamos haciendo en una sobremedida, hay que mirar porque muchas la botan hacia arriba. Entonces, hacia donde se dirija esa pinza, hacia allá la sacamos. Es más, hay pinzas que se vienen en esta posición, hacia acá, ¿sí? Y hay que sacarlas. Entonces, todo eso lo analizamos. En este caso, lo vamos a hacer en la cotidiana. ¿Qué hacemos? Vamos a marcar en nuestro básico, nosotros para marcar esta curva subimos acá 4 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde está la unión, ¿sí? De la línea que viene en diagonal con la curva, en esta unión, ahí nos vamos a parar, ¿sí? Y vamos a trazar la linecita a la cadera, ¿vale? Lo podemos hacer de esta forma, ¿sí? O también lo podemos hacer recto. O sea, esa pinza va donde tiene que morir en el costado. Sin embargo, va donde nos quede más práctico. Listo, ¿qué hacemos? De acuerdo a lo que mida la pinza. Esa pinza tiene un promedio también de 3 centímetros para que se justifique, ¿sí? Entonces marcamos los 3 centímetros. ¿Listo? Marcamos los 3 centímetros. Dale. ¿Y qué hacemos? Cerramos. Bien sea que recortemos, ¿sí? Y unamos una sobre otra, o bien sea que con nuestro molde base nos guiemos. ¿Cómo nos guiamos? A mí me gusta trabajar más con el molde. ¿Por qué? Porque evitamos hacer de pronto un corte que no es tan correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, siempre vamos a sostener donde muere la pinza. ¿Dónde está muriendo la pinza? En la cadera. Sostenemos acá, marcamos el punto en que vamos a cerrar la pinza y mira, giramos el patrón teniéndolo, sosteniéndolo acá donde muere la pinza y la cerramos. ¿Listo? ¿Y qué hacemos en ese punto? Marcamos nuevamente toda la parte de arriba. ¿Listo? Muy bien. Así nos queda. ¿Listo? Ahí es que se vino muy hacia adelante. No se preocupen, cuando la persona vuelva a vestir el pantalón, precisamente todo esto es un exceso de tela y como exceso de tela hay que eliminarlo. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces en ese punto? ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es suavizar líneas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos venimos y vamos a suavizar esta linecita. ¿Listo? Porque pues eso sí no nos puede quedar ahí un pico feo. Y aquí de igual manera, ¿cierto? Venimos y suavizamos. Eso es. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué efecto tiene el hecho de que el tiro se nos venga un poco hacia adentro, ¿cierto? Porque si nosotros escuadramos esta línea, ese tiro está muy metido hacia adentro. Pues el hecho es que cuando la persona vista el pantalón nuevamente, o sea, ¿sí ven? Aquí se nos sale de la escuadra. No pasa nada, porque la persona cuando vista y cuando unamos el posterior con el delantero, esto va a tirar hacia el costado. Automáticamente esto va a tirar y esto aquí queda liso. Entonces el efecto es que el mismo cuerpo obliga a la pieza de la tela a que tome la dirección recta y evitemos hacer esto. Sin embargo, ¿qué podemos hacer en este punto? Bueno, le entramos 1 centímetro y redireccionamos. 1 centímetro para que esta línea no nos quede tanto hacia el centro y sacamos el centímetro acá, ¿cierto? Sin embargo, eso es como volverle a abrir a la pinza y no tendría razón de ser. Entonces, esta es nuestra pinza mariposa, por decirlo así. Pinza mariposa.
¿Listo? ¿Cuánto cerramos? Lo que el pantalón nos diga que hay que cerrar. En este caso, ¿cuánto cerramos? 3 centímetros. Fue lo que cerramos acá. ¿Listo? Vale. Entonces, esa es nuestra primera pinza. Ahora, vamos a hacer otra pinza que suele suceder mucho. En muchas ocasiones la dejamos ya así. No le seguimos insistiendo digamos, como a la horma, al molde, porque nos parece un poco complejo. En este caso la vamos a ver. Es la pinza de entrepierna, ¿cierto? Bueno, para las personas que me están preguntando que si ese valor no se compensa, o sea, lo que le estamos quitando, no. Las pinzas correctivas cuando son o sea, cuando se dice una pinza, cuando uno coge una pinza, ¿por qué es? Exceso de tela, ¿cierto? Eso lo hacemos en las pinzas del busto, le cogemos o le cortamos o le quitamos para que orme, porque eso es tela que sobra. En el caso de las pinzas del posterior, ¿sí? Este tipo de pinzas. Este tipo de pinzas, ¿para qué es? Para quitar el exceso de tela, ¿cierto? Entonces, toda pinza es para quitar exceso de tela. Por lo tanto, no tenemos que reponerlo, porque es que le estamos quitando ese exceso, ¿cierto? Entonces, si digamos, de alguna manera, aquí cerramos esta pinza que es un exceso de tela y se la volvemos después a subir acá, pues le estamos, o sea, no estamos haciendo nada, estamos haciendo el doble trabajo para el mismo resultado. No se van a ver un resultado diferente. ¿Listo? Em, bueno, y entonces acá vamos a ver la otra pinza. ¿Qué pinza vamos a ver acá? Normalmente todo esto sucede cuando estamos midiendo un pantalón, ¿sí? O lo estamos vistiendo. Antes no es tan sencillo saberlo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sabemos que hay que hacer pinzas correctivas en un pantalón? Cuando la persona tiene puesto el pantalón y vemos que se embolsa, que se arruga, ¿sí? Que no forma tan bien. Del resto es casi imposible. Sin embargo, en algunas ocasiones, eh, cuando uno maneja el mismo básico una y otra vez y para la misma persona algo que no encaja, uno dice, bueno, creo que aquí me hace falta. Sin embargo, pues eso hay que verlo sobre el cuerpo de la persona. Así es como sabemos. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a trabajar en este caso la pinza de entrepierna. ¿Cuál es la pinza de entrepierna? Entonces, cuando vestimos nuestro pantalón, ¿cierto? Y aquí se ve bien, pero aquí en esta zona, ¿sí? Se nos hacen muchas arrugas. No sé si les ha pasado en algunas ocasiones que con las mujeres que tienen, o sea, tienen el abdomen protuberante. No es que lo tengan plano, no, lo tienen protuberante. Aquí se suelen hacer muchas arruguitas, ¿sí? O quienes son muy metidas de entrepiernas, a veces se hacen las arruguitas, ¿sí? Entonces, lo hacemos, ¿sí? Hay dos tipos de pinza que lo podemos hacer de la misma manera, ¿sí? En esta forma, que es quitándole, y eso lo vemos, o la más común, ¿sí? Que es cuando cogemos acá. Entonces, digamos, acá tenemos la entrepierna, ¿sí? Y con alfileres uno viene y comienza aquí, más o menos como desde acá sale. Y comenzamos a hacer esto. Sí, que uno llega y coge como esas arruguitas y se van muy, muy hacia abajo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que este tipo de pinzas o de arrugas se hacen? Porque ustedes cogen el alfiler y comienzan, ¿sí? O sea, es muy sencillo. Cuando la persona tiene el pantalón puesto, uno ve que en la caída es necesario coger arrugas. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cogen los alfileres y comienzan a poner los alfileres y les sale la pinza. Entonces, al tener nosotros, ¿cierto? Toda esta tela, al tener toda esta tela que nos va a sobrar, ¿sí? Entonces, para este tipo de arrugas que se nos hace en esta zona, es muy sencillo. Ustedes lo pueden comprobar de dos formas, ¿sí? Una,
Tienen el patrón. Si ya midieron la prenda, cogen los alfileres, se van a la máquina, cosen esa pinza así como está, ¿sí? Y luego cogen ese molde de tela, por decirlo así, y lo colocan sobre el papel. Y vuelven a redibujar por donde les da. O en su defecto, lo que vamos a hacer es, medimos, perdón, digamos, vamos acá en este caso a hacerlo. Vamos a medir el mayor ancho de esa pinza, en este caso son 2 centímetros, ¿cierto? Eso nos va a modificar nuestra entrepierna. Entonces, 2 centímetros, ¿sí? Sabemos que partimos acá. Entonces, buscamos como la parte más ancha de la pinza. ¿Cuánto nos baja acá? Acá baja 6, bajamos esos mismos 6, ¿cierto? Volvemos a medir, tenemos 2, marcamos los 2, ¿sí? Cuando se nos hace este tipo de pinza de lo que es el tiro hacia abajo, siempre nos va a bajar 1. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bajamos 1 y entramos 1, ¿sí? Entramos 1. Acá tenemos nuestros 2 y eso quiere decir que donde murió la pinza va a morir nuestra modificación. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Con este puntico que tenemos acá de 2, con este que tenemos acá de 2, este centímetro vamos a unir nuestra nueva entrepierna. ¿Listo? ¿Qué podemos usar? Nuestro patrón base para hacer ese tipo de uniones. Entonces, nos guiamos con el patrón base para ir marcando. ¿Listo? Y vamos marcando nuestra nueva entrepierna. Con eso le estamos quitando esa arruga adicional que se está haciendo. Y acá lo que hacemos es, nos paramos en el punto y volvemos a marcar nuestra línea de tiro de esta manera. ¿Sí? La cintura no la tocamos para nada. O sea, nos guiamos de ese punto y volvemos a marcar nuestra línea de tiro. ¿Vale? Todo esto es lo que tenemos que eliminar. ¿Sí? Eliminar. Digamos, todo esto se elimina. Toda esta zona se elimina. Todo lo que nos bote arrugas es para eliminar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Voy a volverles a marcar acá como con negro para que veamos bien por dónde nos queda el nuevo molde. ¿Qué debemos hacer después de esta parte? En una tela que ya no estemos usando, volver a cortar y a unirlo, a armarlo. ¿Para qué? Para que comprobemos que esas arrugas realmente no vuelvan a aparecer. ¿Listo? Entonces, básicamente es esto. Esto es lo que hacemos. ¿Listo? Muchas veces vemos que estas modificaciones nos dejan como la estructura diferente al molde original, ¿sí? No se preocupen, ese es el objetivo de cuando uno hace este tipo de correcciones. Si en el cuerpo está botando esas imperfecciones, por decirlo así, que muchas veces no es porque este molde que tengamos esté mal, muchas veces es porque el cuerpo de esa persona necesita esa adaptación especial, eh, no hay ningún inconveniente, ¿sí? O sea, no se vayan a alarmar por eso, ¿vale? Bien, ahora, tenemos otra y es la del costado. ¿Qué pasa con el costado? En las personas que son muy pegadas acá de la entrepierna, no sé si les ha sucedido, ¿sí? Hay personitas que acá en esta zona generan mucho feeling o peeling, o no sé cómo le llamarán ustedes, que cuando caminan rozan la piel y a veces esto se les recoge el pantalón, ¿sí? O sea, van a ver uno y acá tienen todas las arrugas, pero es porque el pantalón lo tienen recogido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando normalmente, porque ya he trabajado algunos cuerpos así, para evitar esto que acá se recoja, el detalle de ese molde se corrige es en el costado, ¿sí? Increíblemente suele así. Cuando ustedes vean un pantalón que tiene o sea, digamos, puesto en la persona y se empiezan a hacer las arrugas de acá hacia arriba, de acá hacia arriba, nunca va a ser esta zona. O sea, eso sí, créanme, nunca va a ser esta zona.
la zona donde vamos a corregir va a ser el costado, ¿sí? Ustedes comienzan y van a coger la tela y la van a empezar a subir. La tela y la van a empezar a subir. Y se van a dar cuenta que el pantalón cae, ¿sí? Estas arrugas desaparecen y el pantalón cae y les queda recto. Y por más que ellas caminen acá no se les va a encaramar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a marcar nuevamente. Ahí en esos casos es importante tener en cuenta que la línea de aplome sí siempre se debe mantener por la bota, lo que quiere decir que nosotros siempre vamos a modificar, o sea, lo de correr siempre va a ser la parte alta del molde, ¿sí? Precisamente para evitar lo que les dije al principio, de que se nos vaya a torcer esto, la prenda puesta, ¿vale? Listo. Ah, sí, la línea de cadera que es súper importante. También hay que entender qué es lo que necesitamos nosotros adecuar. Si es de la cadera hacia arriba o si es de la cadera hacia abajo. Es supremamente importante. ¿Por qué? Porque así sabemos que vamos a mover, ¿cierto? No de pronto tocamos de la cadera hacia arriba cuando estaba bien la caída y después va a ser más complejo. Listo. Entonces, en estos casos, cuando también pasa exactamente lo mismo que en estos dos anteriores. Siempre es lo que el patrón nos diga, ¿sí? Cuando estemos vistiendo el pantalón, lo que nos diga. Sin embargo, vamos a hacer, en este caso, hacemos dos movimientos, ¿sí? Cuando es, digamos, estamos hablando por ahí de unos 5 centímetros de tela, porque cuando esto sucede, aquí hay que quitar mucho, a veces hay que quitar hasta 8 centímetros, ¿listo? Y si quitamos 8 centímetros en una sola pinza es demasiado, entonces hay que quitarlo en dos tramos, ¿sí? En este caso sí vamos a marcar rodilla, porque es importante saber en dónde va a morir la pinza que hagamos, ¿listo? Entonces marcamos nuestra rodilla, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra primera pinza la vamos a llevar de la rodilla, ¿sí? Más o menos esta es la inclinación. Realmente no es eh, una medida tan estándar que a 5, que a 10, no. Una no tan levantada, no tan acostada, ¿listo? Le vamos a quitar 5 centímetros de arruga, por decirlo así. Entonces, ¿cuánto le vamos a quitar acá? 2,5. 2,5 va a ser nuestra primer pinza. ¿Listo? 2,5. Vale. Y vamos a venirnos más o menos a la mitad de la entrepierna y esa sí la vamos a morir cerca a nuestra cadera. ¿Sí? Estas arrugas no suben de la cadera, o sea, no pasan de la cadera. ¿Listo? Y acá vamos a marcar otra vez los 2,5. 2,5. ¿Listo? Y la vamos a trazar. Esto es lo que vamos a eliminar. Este exceso lo vamos a eliminar. ¿Listo? Esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar, en este caso yo voy a usar el patrón base que tengo y ustedes allá lo que pueden hacer es en el papel que han marcado, cerrar las pinzas, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Aquí ven nuestra pinza original y aquí vienen las dos anteriores. ¿Listo? Empezamos a hacer la corrección de las pinzas de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para no ir a tocar la parte de la línea de plomo de la bota, ¿sí? Toda esta estructura va a cambiar, así como sucedió acá, y no nos va a alterar el patrón, ¿sí? Pero si nosotros modificamos esto, sí nos altera la caída del patrón. Ténganlo muy presente. Entonces hacemos lo mismo. Vamos con la primera. Nos paramos donde muere, ¿cierto? Cerramos acá y vamos a marcar. ¿Hasta dónde marcamos? Hasta donde tenemos la siguiente pinza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar todos los puntos a este patrón para poder hacer la corrección adecuada de la pinza. ¿Listo? Nos paramos acá, cerramos y vamos a marcar hasta dónde. Vamos a marcar hasta donde tenemos nuestra siguiente pinza. ¿Listo?
Y acá hacemos lo mismo, nos paramos y cerramos la otra pinza. ¿Listo? Y aquí sí terminamos de marcar todo nuestro patrón, ¿vale? Mira qué forma tan extraña ha tomado, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Pues volvemos a ajustar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es a suavizar esta línea. Entonces ahí lo miramos. Si ese suavizado puede ser una línea recta para quitar tanto pico, ¿cierto? Como en este caso. Eso es. ¿Listo? Y aquí sí lo hacemos con la semicurva, lo más plano posible. Eso es. Acá. Y aquí la retomamos al revés. ¿Listo? Qué extraño esa horma de molde. Sí, es muy extraño, pero pruébenlo. Pruébenlo y van a ver. ¿Listo? Miren cómo cambió nuestra línea de aplome en el tiro. ¿Sí? Sin embargo, aquí está recta. ¿Listo? O sea, nuestra bota no se ha tocado. Por lo tanto, nosotros podemos cortar este pantalón y ¿cómo sabemos nosotros que estas arrugas se están eliminando? Porque todo lo que es la estructura del tiro, cadera y cintura, cuando la persona se lo coloque, él obliga a venirse hacia el centro. Al venirse hacia el centro, esto tiembla acá y queda liso, sin arrugas, ¿cierto? Lo que hace y nos obliga que esto se tire hacia afuera y en esta zona, que es la entrepierna, no se nos regresen las arrugas, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se hace este tipo de pinzas y de trabajo? Solo en las hormas de las personas que aquí en la zona de la entrepierna, esta zona, rozan, ¿sí? Nosotros vemos, casi siempre no necesitan ser personas de talla grande, ¿sí? No sé eso en qué va, eso va es más en el cuerpo. Entonces, digamos, en la entrepierna todo el tiempo están así, rozando, rozando, rozando. Entonces, esa tela se empieza a subir, a subir. Cuando esas personitas se dan cuenta, tienen casi que el pantalón aquí metido en la entrepierna y en el tiro, ¿cierto? Bueno, hacemos este tipo de pinzas para corregir. ¿De cuánto es la medida de la pinza? Esto sí depende de lo que ustedes vean que haya que quitarle, ¿sí? Cuando ustedes vean estas arrugas, comienzan aquí a subir y miran qué tanto, hasta que esto quede liso. Vuelven y cogen en la parte de arriba hasta que esto quede liso. ¿Listo? En este caso, ¿cuánto hicimos? Esta es de 2.5 y esta es de 2.5 centímetros. ¿Listo? Entonces, esta corrección es ¿para qué? Para arruga en entrepierna. ¿Listo? Esta para qué, bueno, para entrepierna, ¿cómo les digo? Para entrepierna cuando hay peeling, le llama uno a eso, ¿sí? Que es cuando roza la entrepierna. Roce de entrepierna. ¿Listo? Esta es para la arruga que se hace, pero vertical, ¿sí? Esto es para arrugas verticales. ¿Listo? A veces hay que entender esas arrugas verticales por qué salen. En algunas ocasiones salen porque, digamos, le está quedando más grande de cadera el pantalón a la persona que de cintura. O sea, digamos que la parte de la cintura le queda perfecto, pero la cadera le quedó como grandecita, entonces suelen salir estas arrugas, ¿sí? Hay que también analizar si es eso, porque a veces si le cogemos solo al costado y vemos que le está sobrando lo de básicamente una talla o lo que haya que cogerle y esto se corrige, es porque nos quedó grande la medida. Si le queda preciso el pantalón, sí, que o sea, yo no, pues que yo no le puedo coger acá porque le queda apretado. Entonces hacemos este tipo de correcciones, ¿dale? Y esta es la arruga mariposa. ¿Listo? Ok. Bueno, chicas, entonces, ¿ahora con qué vamos? Les voy a dar una pequeña explicación del posterior también. ¿Listo?
también vamos con los tips de los posteriores para los casos de también arrugas, de cuando no tenemos volumen de la cola, ¿cierto? Porque es que eso es lo otro. A veces tener cadera no es lo mismo que tener cola. Y oh Dios, empezamos con nuestros dilemas, ¿cierto? Em, bueno, entonces voy a darles el tip de, voy a darles los tres tips del posterior y les resuelvo algunas dudas que me están preguntando sobre el abdomen pronunciado y esas cositas. Listo, que es básicamente los tips que ya les di en el delantero. Bueno, entonces vamos con acá con el posterior. ¿Listo? En el posterior pasa exactamente lo mismo. Nuestra línea de abdomen es la cosa más importante y ahí es donde nos vamos a mantener. Vamos a procurar no tocarla, ¿cierto? Para que no se nos vaya a alterar. Listo. Ah, bueno, estamos acá y marcamos nuestra pinza. Listo. ¿Qué tip vamos a trabajar acá? Resulta que nuestra clienta es una clienta que tiene mucha cola, ¿sí? Cola, digamos, nalga protuberante, ¿sí? Porque una cosa es la cadera, que es cuando a veces dicen, uy, pero no tiene cola esa muchacha, pero sí tiene cadera, ¿cierto? Que es al costado, que es algo similar a cuando decimos las pistolas o algo así al conejito, por decirlo así, si ustedes así es como lo conocen. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? No, tiene mucha, tiene la cola, muy pronunciada la cola, ¿cierto? Y la cintura, aunque a veces sucede que uno mira la persona o le toma la medida, no es tan pequeña, aquí en la espalda le sobra mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué solemos hacer en esos casos? Tenemos que hacer una pinza en esta zona, ¿sí? Tenemos que hacer la pinza. ¿Cuánto entramos normalmente? ¿Sí? Si tiene la cintura pequeña, tiene mucha cola y definitivamente no hay otra opción, vamos a entrar solo 1,5, ¿sí? Vamos a hacer una pinza. Entramos acá, 1,5. ¿Listo? Si no, solo 1 centímetro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a bajar 1,5. Vamos a entrar 1,5, ¿cierto? ¿A dónde llevamos esto? Aquí, a la mitad de nuestra línea, ¿cierto? Ahí la llevamos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo dejo la línea hasta acá? Cuando yo una esto, cuando ya en la máquina esté uniendo acá la tela por este lado, va a pasar que el pantalón me va a coger como un piquito hacia abajo. Y no sé si les ha sucedido cuando a veces le cogen acá en el centro y cogen pinza. Entonces él se ve como una V en el centro de espalda, ¿cierto? ¿Por qué? Es porque acá nos hace falta alce. Entonces si yo le voy a entrar 1,5, como mínimo le voy a subir 1, ¿sí? Subimos 1 centímetro y volvemos a trazar nuestra línea. ¿Para qué? Para que cuando la niña, la persona, la dama se siente, mm, no sea, no le toque cada ratico estar como que el dedo en el pasador y súbase el pantalón, súbase el pantalón. No, ahí no se puede subir porque es que le hizo falta, sí, le hizo falta el alce. Entonces le subimos 1 y entramos 1,5. ¿Listo? Con esto, sí, esto es lo que se elimina. Acuérdense que esas pinzas son de eliminación. Con eso corregimos esa parte, listo. Y le estamos dando alce a la cola. Entonces, si digamos ustedes lo trazan con líneas curvas, ¿sí? Con curvas de afuera, está bien, siempre y cuando no lleguemos abajo, porque entonces le estamos quitando tela aquí a la cola, ¿sí? O sea, aquí está nuestra, digámoslo así, la cola. Entonces acá no se le puede quitar. Quitamos en esta forma de acá para que genere el entalle, listo. Sin embargo, vamos a tener algo muy presente. ¿Qué es lo presente que vamos a tener? Cuando tenemos este tipo de situaciones y vamos a usar el cierre delantero, ¿sí? Como el clásico, por decirlo así, hay que tener en cuenta qué tan largo lo vamos a poner el cierre acá, ¿sí? ¿Por qué?
porque si no, no le va a entrar ese pantalón por la cadera a esa chica nunca. Si nosotros le vamos a poner un cierre al costado, sí, póngale un cierre de 23, 25 centímetros que le abre y le va a entrar perfecto, ¿sí? Sin embargo, esto, porque ya digamos lo he probado y lo he hecho, em, a veces solamente se deja el cierre de acá de 16 y pasa que pues es imposible subir. Siento, y no, que no me sube la cadera. Listo. Después de que logran subirse la cadera, entonces la cintura les queda grande. Entonces hay que entender eso. Casi siempre cuando es este cierre, la cintura tiene que quedar un poco suelta. ¿Listo? Ahora, para quienes les da un poquito de susto hacer esto, porque esto es quitarle tela al pantalón, es muy sencillo, doble pinza. Entonces ya tenemos una pinza de 3, ¿cierto? Y acá tenemos que hacer una de 1,5, son 4,5 centímetros. Entonces hacemos dos pinzas. Entonces, bueno, no queremos hacer esto, listo. Entonces hacemos dos pinzas. Hacemos una pinza de 2 centímetros y hacemos la otra pinza de 2. Y con eso solucionamos nuestro susto, nuestro miedo, ¿cierto? Y corregimos. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas pinzas? Marcamos nuestro pantalón normal, ¿cierto? Ok. Y en este caso no vamos a marcar la pinza. Perdón, marcamos la línea de aplome. Listo. Y no vamos a marcar la pinza. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a crear nuestras pinzas. Sacamos la mitad, ¿sí? Que tengamos. Esta es la mitad de nuestro patrón. Y vamos a correr 2 centímetros hacia cada lado. Entonces, 2 y 2. ¿Listo? Vamos a dejar hacia el costado la pinza más ancha, que es la de 2,5. 2,5. ¿Listo? Y hacia el tiro la más corta que es de 2. ¿Vale? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuadrar para crear nuestro punto. Por toda la mitad de la pinza, escuadramos, mitad de pinza y escuadramos. ¿Listo? Dale. ¿Le podemos dar la misma profundidad? Sí, le podemos dar la profundidad. Pueden ser 10 centímetros. ¿Listo? Porque estamos trabajando dos pinzas. Y creamos nuestras pinzas. Con esto también entonces nos evitamos el tema de cortarle allá el pantalón y tenemos acá el entache. ¿Listo? Y con eso creamos nuestras pinzas. ¿Listo, niñas? Esa entonces es la otra forma de hacer. Bien, ahora, hay algo que normalmente no sucede mucho y es la arruga debajo de la cola, ¿sí? Esa arruga es muy común, es bastante común y no es tan sencillo sacarla. Sin embargo, yo les voy aquí a dar el tip de cómo se debe sacar. Esa arruga depende mucho es del cuerpo, ¿sí? Y solamente con un, digámoslo así, un pantalón vestido es que sabemos qué tanto debemos quitarle, ¿sí? Sin embargo, yo les voy a dar acá el tip para que ustedes sepan cómo lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Marcamos nuestro pantalón. Este truquito sí es importante que lo hagamos. ¿En dónde? Con la tela, ¿sí? O sea, ustedes lo hagan con tela. ¿Por qué? Porque es difícil de manejar con el papel. Entonces, ustedes esto lo van a hacer es con tela. ¿Listo? Aquí marcamos todo. Listo. Entonces, siempre deben tener
claro y presente, para este tipo de adaptación que vamos a hacer, sí se nos pierde la línea de aplomo, ¿cierto? Porque precisamente la vamos a afectar. Por eso les digo que es importante hacerlo en la tela, porque aunque la línea de aplome se pierda, nosotros vamos a tener un molde base, ¿sí? O sea, lo vamos a calcar en un papel, le vamos a pasar todas sus respectivas líneas y demás, cortamos en la tela, hacemos lo que les voy a enseñar a hacer en la tela, cogen esa tela y vuelven y la ponen sobre el molde y redibujan, ¿sí? Lo que se afecte, que casi siempre se afecta del tiro hacia abajo, ¿sí? Hacia la bota, sin perder la línea de la bota. ¿Listo? Con eso, pues no perdemos la línea de aplome en el molde. ¿Listo? Entonces, ¿qué suele suceder? Suele suceder, bueno, aquí les dibujo la línea de cadera. Sí, que muchas veces uno dice, no, mira, es que le queda súper bien acá en la cola, en el delantero el tiro súper bien todo, la persona se da la vuelta, esto casi siempre sucede con algunos pantalones cuando son sueltos, y resulta que aquí abajo de la gola se hacen unas arrugas acá en esta forma, sí, digámoslo así. Y uno, pero ¿cómo? Y se mete y no sé qué. Bueno, desde este punto, que es el punto alto, ¿cierto? De la cola, de ahí hacia abajo vamos a trabajar. Entonces, como una pinza que vamos a hacer. ¿Cuánto le vamos a bajar a esa pinza? ¿Sí? A eso sí le vamos a bajar 15 centímetros. Entonces nosotros vamos a bajar 15 centímetros. ¿Listo? Bajamos 15 centímetros. ¿Listo? Esta arruga normalmente cogemos por todo el centro de la cola con un alfiler y empezamos a poner alfileres así hasta que podamos quitar la arruga que está aquí en el costado, ¿cierto? Y perdón, la que se hace en la entrepierna y la que se hace en el costado. ¿Listo? Ok, entonces más o menos eso nos da unos 4 centímetros, ¿sí? Entonces 2 hacia un lado, 2 hacia el otro, ¿sí? Y esta yo sí les aconsejo derechita abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no nos va a quedar una cosa supremamente extraña. Entonces la vamos a bajar. 2 y 2. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Línea recta. Vamos a trazar la línea recta. ¿Listo? Muy bien. Y ahora vamos a hacerle la pinza con exacto, la curva hacia afuera acá. ¿Listo? Y lo mismo hacemos acá en esta zona. Eso es. ¿Listo? Toda esta tela se pierde, ¿sí? Todo esto es que está sobrando. Entonces, por eso es que yo les digo, ustedes cogen en tela y arman esa pinza, ¿sí? Básicamente, una vez cuando esto se cose o si ustedes lo cogen con alfileres y vamos a poner la tela sobre el posterior, ¿sí? A nosotros nos viene quedando el molde un poco más extraño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta línea tiende a entrar y a bajar. Entonces, digamos que ya el tiro nos queda más o menos acá, ¿sí? Esto nos queda más centrado, o sea, entra, ¿sí? Nos va a quedar acá, la curva del tiro queda un poco más pronunciada. Perdón, aquí la curva de la entrepierna, ¿sí? Queda mucho más pronunciado. Aquí el tiro queda un poco más recto, ¿sí? Empieza a tomar esta forma porque estamos obviamente obligándolo a que baje para que cuando digamos, volvamos a cortar el molde, el tiembla, sube y ahí es donde se elimina esta bolsa, ¿cierto? Lo mismo nos pasa acá en el costado, ¿sí? Esto acá nos entra un poco de esta manera. ¿Sí? Y sigue bajando. Entonces, digamos que nuestro molde sufre esta transformación, ¿sí? Nos viene quedando algo así de nuestro molde original y no está mal, ¿sí? Es porque estamos corrigiendo
una bolsa, pinza o exceso de tela. Todo cuando es exceso de tela pasan estas cosas. ¿Listo? Entonces, esto es para arruga de, ¿cómo le decimos? Arruga debajo de cola, ¿sí? O nalga, por decirlo así, porque eso es justo aquí debajo de la nalga. Esto es para cinturas pequeñas. ¿Listo? Y esto acá es para en talles de espalda más pronunciados. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, chicas, entonces aquí tenemos como esos tips. Ya ahora sí voy a revisarles algunas preguntitas de las que tenían dudas con respecto a los tips. Entonces me pueden ir, las escucho. Vamos con tres preguntitas. ¿Listo? Entonces, a ver. mm, ok, a ver. Listo. Bueno, las arruguitas. em, bueno, normal, digamos, una constante en las preguntas que veo. ¿Y cuál es, chicas? Hay algo a lo que casi siempre le tenemos miedo, ¿cierto? Y es, creemos que los valores hay que compensarlos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si le estamos quitando este exceso de tela, ¿tenemos que compensar esa tela en otro lado? No. O sea, toda arruga que se hace es porque hay que eliminar, porque es tela que sobra. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que quitar, ¿sí? Entonces no hay que compensar. Es muy diferente cuando son traslados o cortes, que eso es otra cuestión muy diferente. Eso lleva es en un desarrollo de modas. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado de mantener las mismas cantidades, ¿sí? Porque sí se nos puede alterar. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Acá que tenemos los delanteros, ¿sí? Es un ejemplo. Resulta que en mi desarrollo de modas yo quiero que aquí tenga un corte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, listo, yo le hago el corte. Y resulta que no me fijé, ¿sí? O sea, no le aumenté costura. Eso sí me va a perjudicar porque yo no le aumenté costura y se me olvidó por completo y corté y resulta que esta pieza yo le iba a poner una pretina de 7, pero el corte yo lo hice a 8. Esos 2 centímetros sí me van a afectar, ¿sí? Sin embargo, esto no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos son excesos de tela que hay que eliminar. Es como cuando se hace en el busto las bolsas, ¿sí? Que uno dice, ay, aquí al costado y empieza a coger la tela de esta manera y a doblar, ¿sí? Esos son excesos de telas que hay que quitar. Entonces, por eso se hacen de esta manera, que vienen siendo casi todas que pinzas correctivas, pero en pantalón, ¿sí? Casi siempre nosotros usamos los términos de pinza correctiva es en blusa y no en pantalón, pero en pantalón esta es la manera correcta de sacar las pinzas también correctivas, ¿vale? Bueno, a ver, em, pues veo que casi todas las preguntas van casi a lo mismo, ¿sí? Que las pinzas. Entonces, les voy a dar un recorderis así por encima de los tips que vimos aquí porque ya, digamos, para hacerlo de una manera más real y que sea muchísimo más práctica, lo podemos ver en el taller de pantalón que se está ofertando, que ese es presencial. Ahí sí podemos verlos y hacerlos en físico todos y ver la corrección, ¿listo? Entonces, para que por favor, por el mismo chat en que estamos, em, pidan información o le escriban a la coordinadora, aparece como OVA en el chat de ella, o si no, ya les damos el número de teléfono donde se pueden inscribir, que ahí sí ya podemos aplicar todos estos tips a la realidad. ¿Listo?
sea, pasarlo de como la clase práctica a la teoría, la parte teórica a la práctica en ese curso, ¿listo? Entonces, para que aprovechemos de una vez y hagamos la tarea completa, ¿vale? Disculpa, profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, señora, dime. Es que en el correctivo que se hace en el delantero al de la arruga, que se arregla por el costado, sí se cierran esas pinzas, pero entonces se va a quedar más corto la medida del de la espalda. Ahí que, Bueno, hacemos lo mismo con la espalda, porque si nosotros tenemos este pequeño detalle de que nos está sobrando mucho, posiblemente nuestra espalda también, ¿sí? Entonces haces lo mismo que le estás haciendo acá al delantero, se lo vas a hacer a la espalda. listo. Y ahí no se va a subir el pantalón del lado por el hecho de cogerle esas pinzas. No, No. eso, cuando se presenta eso, precisamente es que aquí en el costado tiene mucha tela y no nos estamos dando cuenta, ¿sí? Ah, listo. Entonces, si Listo. tú, digamos, si de alguna manera nosotros hiciéramos el ejercicio práctico con las personitas que tienen mucho, porque eso sucede en algunas ocasiones con las personas que tienen acá mucho abdomen, ¿cierto? Entonces, si Sí. nosotros pusiéramos el metro en la parte de la cintura, por decirlo así, y nos viniéramos por el centro tomando la medida, y después lo hiciéramos del costado tomando la medida, vamos a ver que es más larga la medida de centro que la de Ujú. costado, ¿sí? Y de todas Sí. maneras, como les digo, estas son formas que ya las hemos trabajado las personas que trabajamos en sobremedidas ya durante muchos años y hemos llegado a este tipo de conclusiones después de hacerlo tanto físico con las personas, ¿sí? Sin embargo, Sí. ustedes deben hacerlo, o sea, esto siempre se debe probar. Por eso yo les digo que este molde original que tienen, nunca lo dañen. Si ustedes lo calcan, hacen todo este tipo de cositas, vuelven y cortan, ¿sí? Con esta base arman y prueban nuevamente y ahí saben exactamente si lo que le están cogiendo es lo que se debía coger o si se le sigue haciendo es que le hace falta coger más. Y si no se le hace, quedó perfecto. Entonces la tarea estuvo bien hecha. Listo. O sea que el del lado, el que tienes al lado, también se le hace lo mismo al posterior, en el de las arrugas Sí. por vertical. Exacto. Ajá, sí Sí, señora. En las arrugas del costado, sí. Lo que le en- hagamos al costado, se lo hacemos al posterior. sí. Y en el tip anterior de las arrugas verticales, ¿se No, le hace lo mismo en el posterior o a ese no? no, esta solamente es al delantero. Si Listo. se te llegan, o sea, normalmente cuando hacemos este tipo de arruga, ¿cierto? Es porque el pantalón es más ajustadito. O sea, digamos, son esos pantalones ajustaditos, pero que uno ve que en la entrepierna dele y dele con una arruga extraña. Entonces se Ujú. corrige de esta manera. Si tú tienes un pantalón suelto, o sea, que va suelto, tipo palazo, al delantero no le debe suceder esto, porque él va suelto, ¿cierto? ¿Qué le puede suceder a ese pantalón tipo palazo? Le puede estar sucediendo esto que se le hace acá la arruga fea y como que no cae bonito. Entonces corregimos con esta arruga, ¿vale? Pero ¿eso en qué va? Estos tips dependen mucho de la caída que tenga el pantalón a la hora de medirlo. ¿Listo? Listo. Lo que va al costado sí afecta a los dos moldes porque va al costado, ¿sí? Sin embargo, lo que va en los tiros y lo que va en los centros solo afecta es o sea, o al delantero o al posterior, no afecta a la pareja. Listo, muchas gracias, profe. ¿Listo? Bueno, chicas, pues Profe, yo tengo una preguntita, qué pena. dime. Profe, cuando la persona tiene barriguita, se le hace ahí en la parte delantera como la forma de la barriguita o no. Es que yo tengo una clienta que tiene barriguita y tiende a quedarle como apretado, entonces como que me va a tocar es hacerle como la forma de la barriguita, algo así. Bueno, ¿qué sucede muchas veces? Cuando tiene, digamos, barriguita. Hola, mami. Hola, mi amor. Ya voy. Ve para allá. Sí, ve para allá. Ya voy. Cuando tiene, digamos, barriguita, la persona, nosotros en algún momento, digamos, nos hacemos la idea mental de que la cintura siempre es más pequeña que la cadera y procuramos hacer esta curva, ¿cierto? Cuando la persona tiene más abdomen, que eso nos afecta acá a la cintura, esta curva no se debe hacer.
O sea, no nos sale, por ende no nos sale. Entonces esto se tiende a ver más hacia afuera, como cuando es un posterior, que la curva va hacia afuera, ¿cierto? Así debe quedarte. Entonces, no interesa, esto siempre va a quedar hacia afuera para que a la persona aquí esta tela, que muchas veces nosotros tendemos a robarle por la idea de que el todo delantero debe tener curva hacia adentro, es lo que posiblemente te está haciendo falta. Entonces, porque si tú entras aquí a darle como la formita aquí hacia afuera de la barriguita, posiblemente te genere bolsa, ¿sí? Entonces, lo primero es, mantén un tiro recto, o sea, no le hagas aquí entrada al tiro delantero, manténlo recto. Esta línea de acá, que es la primera que uno traza, tiene que estar recta. La curvita muy ligera, nada de curvas pronunciadas. Y que aquí te salga lo que sale de tela, o sea, de la cadera derechito arriba en cintura sin hacerle curvas hacia adentro, para que, exacto, no te robe la tela. De igual manera, se debe tomar la medida de abdomen, que es obviamente en la mitad de lo que es la cintura y la cadera, ¿cierto? Y tú verificas que tenga esa medida. Pero sí, casi siempre sale de la cadera hacia afuera, tiende a salir la tela. Ay, profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, listo, chicas. Pues muchas gracias a todas, muy amables por estar, por asistir. Les recuerdo, por favor, entonces el número de WhatsApp para que escriban quienes están interesadas en el taller de pantalón que va a ser presencial, pues para que puedan seguir aplicando todos estos tips. Es 314-411-0734, ¿listo? Entonces escriben ahí para que estén súper pendientes de ese taller, que pues básicamente harían el ejercicio ya en físico y pues ojalá en lo posible que sea muy práctico también. Se inscriban muchas para que lo puedan ver ya presencial de cómo es este tipo de correcciones, ¿vale? Listo, Muchas niñas, a todas una gracias. feliz tarde. Muchas gracias por estar y nos veremos en otra ocasión. Feliz tarde.